vámonos ahora hasta la ciudad de Cuernavaca, porque vamos a hablar con el doctor Alfonso Leija Salas. Él es un activista por los derechos humanos, activista por los derechos humanos de la comunidad LGBTTIQ+, y con motivo del Día del Orgullo Gay, que hace unos días se celebró. Bueno, quisiéramos platicar con él sobre este gran tema que hoy está a la vista, que hoy es un momento en que ha crecido y que además esta comunidad pues busca sus espacios, busca garantizar sus derechos. Y antes de entrar de lleno con la plática, me gustaría comentarle que el doctor Alfonso Leija Salas es un destacado académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, activista por los derechos humanos de la comunidad LGBTTIQ+, líder religioso también en el estado de Morelos, y su trayectoria combina la investigación científica de vanguardia con un profundo impacto social y humanitario en estos ya más de 40 años de labor. Él también es obispo de la Iglesia Católica Antigua del Río de la Plata y ha acumulado importantes reconocimientos institucionales a lo largo de su trayectoria, debido a su labor pionera en salud, inclusión de la diversidad sexual y, por supuesto, defensa en los derechos humanos. Ha apoyado a la colectiva de la diversidad sexual durante varios años, y el Congreso de Morelos instituyó una presea que lleva su nombre. Ahí está, pues, algunas de las cartas credenciales del doctor para que hablemos de este tema que está justamente en este momento a la vista, el tema de los derechos humanos de la comunidad LGBT. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Evaristo, buenos días, y gracias a Cadena Sur por la invitación para poder hablar sobre estos temas y visibilizar todas estas problemáticas que adolece una gran parte de la población, que en años anteriores pues representaba un gran sufrimiento para ellos, para la familia, pero hoy afortunadamente después de 45 años me doy cuenta y agradezco esta modernidad donde ha habido justicia, donde ha habido leyes que protegen sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, de adopción, de seguridad social, de 36 direcciones de la diversidad sexual en el estado de Morelos. Creo que somos un estado donde se está trabajando mucho en favor y justicia social sobre estos temas. Sin duda, doctor. Ahora, hemos reseñado que tiene usted décadas en este tema, en la defensa de los derechos de esta comunidad, y con esta lista de cosas que ha mencionado que se han logrado, ¿cómo estamos hoy en Morelos, en México, en este tema? Ya podemos decir que hay condiciones, ya se puede decir que se ha logrado lo que se requiere, o todavía falta mucho. Sí, tenemos grandes retos todavía. Las nuevas generaciones van a tener que contender por las nuevas violencias que existen. Desafortunadamente, de los logros que se hemos logrado hasta estos tiempos, son buenos. Si hacemos un conteo, agradecido con todo el sistema por eso, pero las nuevas violencias que tenemos que enfrentar, la pobreza, la desigualdad, las desapariciones, los asesinatos, esta relación narcopolítica, etcétera, pues son formas también de violencia, creo que más graves que las que teníamos hace 40, 50 años, porque finalmente la violencia era hacia poblaciones pequeñas, digamos, en porcentaje, pero ahora las nuevas violencias es contra toda la población. Yo creo que es en ese sentido que debemos invitar y no cerrar los ojos ante la evidencia y necesidad de que tengamos que concientizar a la población para encontrar fórmulas de vencer esta violencia, todos juntos, estados y sociedad civil, iglesias, pensantes, academias, ciencia, universidades, todos tenemos que estar unidos para lograr estas nuevas filosofías de paz y de no violencia.
¿Qué es lo que necesitaría la sociedad para eso, doctor? ¿Se requiere, no sé, seguir insistiendo en los derechos? ¿Se requiere generar una mayor cultura o mayor conciencia en la sociedad? ¿Inculcar esta situación tal vez en las escuelas? No sé, ¿cómo se ha visibilizado el poder llegar a estos niveles de reducir la violencia al mínimo? Lo más importante es la promoción, la visibilidad, el no cerrar los ojos y los oídos y decir es normal esta violencia, ¿no? Tenemos que hablarlo, tenemos que concientizarlo en todos los sectores de preparación en los escolares, por ejemplo, en las universidades, buscar soluciones y manera desde la academia de cómo podemos combatir las violencias a través de la educación, a través de las nuevas filosofías de paz que afortunadamente hace mucho hincapié a través de la Organización de las Naciones Unidas y que las universidades estamos comprometidos y los docentes invitarlos a que entiendan y aprendan las nuevas filosofías de paz y no violencia, que es un compromiso y esto nos permitiría cuando logremos educar a toda la población de no violencia, nos aseguraría una sociedad más justa, más comprometida, más productiva, más feliz. ¿Considera que vamos en ese camino, lo que se está haciendo de parte de las organizaciones civiles, de parte del gobierno? ¿Sí van en esta dirección? ¿Sí se está trabajando en ello? ¿O hay algunas cosas que se podrían mejorar? Sí, vamos bien en esa dirección porque lo he visto y he trabajado con las secretarías de gobierno en derechos humanos, por ejemplo, donde dan bastantes cursos a toda la burocracia y a toda la sociedad civil que quiera aprender sobre estas no violencias. Y también he participado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en las unidades de género, donde buscamos también protocolos de no violencias. En la misma UNAM también tiene ese compromiso con todos los docentes y con sus políticas y llegar a los alumnos. Y debo destacar algo importante, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a mí ya me pagan 4 horas a la semana precisamente para hablar sobre dos cosas importantes. Doy ahí esta asesoría a los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y es sobre dos temas. Es sobre orientación sobre las diversidades sexuales para que puedan ser incluidos y no haya violencias dentro de la universidad, de las diferentes facultades. Y el otro tema es la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, que eran temas que no se tocaban en la universidad, pero ya estoy específicamente desde hace 2 años trabajando con estos temas a todos los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, los cuales invito. Ahí estoy en la Facultad de Farmacia, a través de mi WhatsApp, que luego lo pasaremos, para que puedan seguir después de vacaciones, que ya la otra semana salimos. Pero estoy ahí precisamente para poder orientar y educar a estas partes, que es parte de la no violencia, la no discriminación, la convivencia con todo lo diverso. Yo creo que eso es importante. Y la universidad estamos muy comprometidos. La sociedad civil también, como parte educativa que tengo con los demás grupos, pues insisto en esta educación de entendimiento y de práctica de no violencia, de no discriminación y de convivencia sana. Doctor Leija, pues muy interesante todo lo que nos está comentando y me gustaría preguntarle que el 28 de junio, bueno, fue el Día del Orgullo y aquí en Jojutla y por supuesto en Cuernavaca, Ciudad de México, suelen realizarse, como pasó recientemente, pues estos desfiles que hacen que justamente le llaman del orgullo, pero todavía no nos queda claro, bueno, me incluyo, cómo este Día del Orgullo se celebra,
con pues tanta vistosidad, con esos trajes, con esas manifestaciones, con esas vestimentas? ¿Qué significa? ¿Qué representa eso? Porque eso también genera comentarios no tan buenos hacia estos grupos, ¿no? Díganos por favor qué significa toda esta extravagancia cuando se hacen este tipo de manifestaciones. Bueno, las primeras marchas surgieron de esta manera y de este tipo por protesta de tanta represión y tanto dolor. Yo creo que es importante que la gente entienda que la manera de ser, de manifestarse, por vestimentas, según su orientación sexual, según su inclinación, su manera de ser y de pensar, son temas muy profundos que apenas la gente y la sociedad está empezando a entender. Lo que sí debo hacer hincapié y quedar muy claro es que cuando se vive con el dolor de la represión, a veces de la propia familia, de los propios padres, se tiene que manifestar de alguna forma esta expresión de libertad, de ser. Quizás a lo mejor un poco resentidos, a lo mejor un poco dolidos, lastimados, o un mucho. Por eso es esta manera de ser. Eh, el análisis psicológico, antropológico del por qué esta manera de vivir un carnaval finalmente es fiesta. Y aunque sea un día, es esta fiesta, y yo digo que esa fiesta la tienen que vivir los 365 días del año, sí, pero también con otros esfuerzos que también nos permita integrarnos a lo social, en la producción, en la educación, en la docencia, en la parte de proyección, de dignificación, no solamente para la diversidad sexual, sino abrazar a todas las otras causas que también, como diversidad sexual, está padeciendo y sufriendo, como las madres buscadoras, etcétera, etcétera. Mandé un video donde se hace la marcha por los caídos, por las personas que murieron por el VIH, en el cual hice una misa hace un año y espero que la semana que entra esté también por ahí. Y ahí vemos algunos de los componentes de las personas de la diversidad sexual de Jojutla, por eso lo puse, donde participan en una posada de la colectiva diversa. Pero bueno, ese es parte del trabajo, concientizar, proyectar dignificación a las personas, que no significa falta de respeto a la vestimenta, sino simplemente es una manera de sentir libertad, de expresar ante el dolor y el sufrimiento de la segregación, que, repito, muchas veces viene de la propia familia. Claro que sí. Oiga, doctor, y hablando también de estas marchas, hemos escuchado estas consignas que lanzan, ¿no? No que no, sí que sí, ya volvemos a salir, la putería, la putería. Hay una relación grande, fuerte, entre la actividad sexual con los integrantes de la comunidad LGBT. Algo distingo, ¿es una particularidad o no tiene que ver? Fíjense que aquí son problemas mucho más profundos. Dentro de esta diversidad sexual hay una gran parte de la población que no se adjudica ni se asume como homosexual. Pero en las prácticas y en la vida real habrá otros términos que califican a otros pequeños sectores, pero que participan de alguna manera en toda esta parte de diversidad, y no forzosamente tiene que ser condenable o señalable, sino simplemente lo hago en el sentido de que es mucho más la población que participa en estos. Habrá términos que les parecerán raros, pero de alguna manera califican, por ejemplo, los heteroflexibles, los heterocuriosos, los mayates, los prosti, etcétera. Toda una serie de términos que incluyen, porque existen estos sectores. Entonces, cuando dicen no, que no, no, que sí, ya volvemos a salir, e invitan a la población de alguna manera a que se expresen y se abran a lo que son o a lo que expresan por debajo del agua o en lo oscurito. Es de alguna manera es invitarlos a salir del closet, porque esto de alguna manera dignifica más a las personas en su razón de aceptación
y de enseñar a la sociedad de vivir en lo diverso, que son muchas maneras de ser, porque en la clasificación de esta parte de las diferencias en diversidad sexual, hay quien aparenta en su manera de ser, expresa un género. Hay otras personas que sienten otro género y hay otras personas que se asumen como otro género. Entonces, cada vez se está más diversificando todo este tema. Yo sé que no es sencillo de entenderlos, ni aún así los que somos expertos o que estamos dentro de tratar de entender el tema, nos es complicado y difícil entender y explicar todos estos procesos, pero obviamente después de 40 años les puedo decir que estas expresiones finalmente nos permiten entender. Lo que sí queda claro, y les invito a las padres, madres que tengan hijos gays, que su principal misión es protegerlos y abrazarlos. No expulsarlos, no reprimirlos, no encarcelarlos, no someterlos, porque finalmente es parte de lo diverso. Y en esa permisibilidad y de amor les protegen, porque caen en una desobediencia, de rebeldía, que pueden caer en riesgos como enfermedad de transmisión sexual, el SIDA, por ejemplo, aunque ya no es mortal, es crónico, pero les cambia la vida. Entonces, las personas que somos de fe, les invitamos a que su principal misión como padres es proteger y cuidar a sus hijas y sus hijos de la diversidad sexual también. Aprovechando ese comentario tan personal de la comunidad, doctor, me gustaría preguntarle, usted que es académico, que es investigador, que es además tiene una vocación, formación religiosa, no sé si pueda, si se pueda dar una explicación de cómo o qué es lo que sienten las personas de la diversidad. Pues ya nos dijo toda esa amplia variedad que hay, pero ¿cuál es el factor común en este tipo de personas? ¿Se sienten incomprendidos? ¿Sienten que están en un lugar equivocado? ¿Se sienten condenados? ¿Hay condiciones para que puedan ser felices como cualquier otra persona? ¿Qué es lo que usted ha detectado dentro de lo más profundo de estas personas que sea un factor común, si es que lo hay? Sí, mira, hablando del origen, es muy probable que esta orientación sexual sea por causas genéticas. Lo que me preguntas, yo creo que viene más en función del comportamiento social, porque finalmente la persona si acepta sentirse aplastada, segregada, oprimida, triste, de cual muchos a través de la religión, por ejemplo, también son sometidos o sometidas. He visto muchos casos de dolor donde la gente inclusive puede llegar hasta el suicidio cuando se ve alejada, despreciada por el hecho de sentir y de expresar atracción por las personas del mismo sexo. Y de ahí existe toda una variedad que podríamos hablar mucho sobre esto, pero lo que sí es importante es que las personas que pueden ser felices, pero lo más importante es educar a la gente, a la sociedad, a entender que se puede vivir en lo diverso. Yo, por ejemplo, te invitaría a analizar cómo te sientes tú con el pelo chino o con el pelo lacio. ¿Eres feliz o no eres feliz? La gente te segrega, te señala por tener el pelo chino, el pelo lacio. Pues no escogiste, simplemente te tocó el pelo lacio y después pues tenemos canas, también hay un cambio de color y esto no es censurable, sino es un proceso biológico natural de desgaste por una simple proteína en el caso del pelo y el chino. Les voy a explicar, el pelo chino lo único que le caracteriza del pelo lacio es que tiene enlace sulfuro y ese enlace sulfuro le permite atracción entre los puentes de hidrógeno y hace que se encurve el pelo. Eso es todo. Entonces, no hay nada censurable, no hay nada cuando se empieza a entender los procesos biológicos y genéticos, entiende uno de que no debería haber censura por tener un pelo chino, un pelo lacio. Igualmente, la orientación sexual muy probablemente sea por cuestiones genéticas.
No es censurable en el sentido de mientras no te invadan el derecho a tu derecho, lo decía muy bien nuestro héroe nacional, ¿no? Tu derecho empieza cuando empieza el derecho de la otra persona y viceversa. Vivir en armonía, entender que lo diverso es importante y esto es lo que enseñamos precisamente primero a las personas de la diversidad sexual, que son parte de la naturaleza, sí es normal, y lo normal es no aceptarse ser y fingir lo que no es, porque la naturaleza te lo pide. Y esto es, si las personas de fe, es una gran estrategia de Dios o la naturaleza para poder sobrevivir en la naturaleza a través de la adaptación. Entonces, es parte de la evolución, es parte de la naturaleza, es parte de la biología y es parte de un mundo que no solamente es privativo de los seres humanos, sino que en las plantas y en los animales también hay homosexualidad. Entonces es una expresión biológica a través de los genes donde se regula toda esta parte. Doctor, qué extraordinaria explicación. Estamos aprendiendo mucho con lo que nos dice. Y pudiéramos seguir platicando el tema, lamentablemente el tiempo se nos agota. No me gustaría que nos despidiéramos sin antes nos comentara su opinión sobre estas llamadas terapias de conversión, de las cuales ahora se está escuchando mucho, que los llevan a anexos, a lugares donde pretenden revertir estas expresiones de la diversidad. Díganos por favor un comentario técnico, científico sobre estas terapias llamadas así. Desde 1967, la Organización Mundial de la Salud determinó que la orientación sexual no es una enfermedad. Por lo tanto, ahora la ley en México, en el mundo y en Morelos, ya está penalizada este tipo de conversión que nada más traen sufrimiento, porque en realidad son terapias de choque muy duras, drásticas, antihumanas, y afortunadamente la ley ahora prohíbe y castiga estas prácticas de trata de conversión, porque es una trata nada más, porque no lo logra, no hay resultados, no hay maneras de hacer cambiar. Es como si tú le vas a las Chivas y a la América y te tratamos de hacer una terapia de conversión de que le vayas al Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues en realidad no es nada que trascienda, pero sí atenta contra la dignidad humana tratar de cambiar tu manera de ser o castigar por el hecho de tener esta orientación sexual. Entonces, afortunadamente, el Estado y la búsqueda de derecho humano ya legislado y prohíbe estas terapias, sobre todo en los rollos psicológicos o rollos de fe, en donde no hay maneras, se ha comprobado que es un estafa. Perfecto, pues bien, muchas gracias, doctor Alfonso Leija Salas. Muy interesante todo este tema y como lo ha dicho, ¿no? Se ha avanzado, pero no está concluido. Seguiremos platicando, abordando el tema, no solamente en estas fechas alrededor del Día del Orgullo, sino es importante estarlas refiriendo, estarlas comentando durante todo el año hasta lograr pues la situación que se desea para todas y para todos. Ya por último, doctor, tenemos información de que va a cerrar la colectiva de la diversidad allá en Cuernavaca. Sí, fíjense que este es algo penoso porque mucha gente me lo ha dicho como pues no le agrada, no le gusta, se siente triste, pero pues después de 45 años ustedes entenderán que yo ya cumplí 75 años, ya la edad me alcanzó y me estoy previniendo de cerrar ciclos, no solamente la colectiva diversa, también la iglesia, la OAM, la UNAM, todos los ciclos donde yo participo como persona, como docente, como académico, como padre, sacerdote, tengo que cerrar círculos precisamente porque la edad me alcanzó. Así de que es por eso que de alguna manera la edad nos alcanza y las enfermedades también nos llegan. Pero mi corazón seguirá participando ahí. Ojalá haya quien tome la estafeta, quien tome este relevo
Y también eso tiene un gran significado, eso que nos acaba de decir, ¿no? Llegar un momento en que es mejor ya retirar con todo lo alcanzado y que vengan otras personas, otras generaciones, cada uno tenemos nuestro propio ciclo y es muy importante saber reconocerlo, saber retirarse a tiempo. Me parece que su ejemplo ahí va a estar, seguramente va a inspirar a otros y a pesar de esta situación, bueno, en que se va a cerrar esta colectiva, no dudo que haya quien levante la mano para continuar. Hoy se necesita, hoy hay más gente preparada, hoy hay más gente decidida para trabajar sobre estos temas. Pues muchas gracias nuevamente, doctor Alfonso Leija Salas. Regálenos por último, por favor, un comentario a la sociedad en general, a quienes no están de acuerdo con la comunidad, a quienes no les interesa, a quienes siguen en estas prácticas de discriminación, de falta de respeto, de no tolerancia. Regálenos, por favor, un comentario final sobre eso. Yo les pediría a todas las personas homofóbicas que finalmente vivan y experimenten este lado humano, si no religioso y de su Dios o su religión que profesan, sí tengan esta parte humana de saber convivir con lo diverso. Seguramente van a tener en su familia alguien diverso, como el pelo chino, el pelo lacio, o alguien que tiene una orientación sexual, y muchas veces son nuestros propios hijos. Entonces, el abrazar y calificar el dolor de cualquier persona por ser diferente no debe ser base en una sociedad que busca el bien común. Una sociedad precisamente es una agrupación donde nos abrazamos y nos ayudamos y nos apoyamos todas y todos. Desafortunadamente, el día de mañana no es garantía de que te salgan canas y por eso puede ser también relegado, discriminado, sino simplemente es saber convivir con todas las etapas de la vida, con todas las expresiones de la vida, con luz y sin luz, pero el lado humano, el lado característico de los seres humanos que tenemos como valores. Tenemos que expresarlos, tenemos que respetarlos y finalmente, si no quiero casar con otra persona del mismo sexo, pues no me caso, pero también saber distinguir y respetar lo que tú mismo exiges para ti, también hay que hacerlo. Lo que no quieras para ti, no lo hagas para otras personas. Esa es la invitación. Y a los padres y madres, abracen a sus hijas y a sus hijos diferentes, que para eso son padres y madres. Gran reflexión, muchas gracias. Y lo que no hagas para ti, no se lo hagas a los demás. Muy bien, muchas gracias, doctor Alfonso Leija Salas. Que le vaya muy bien, le deseamos mucho éxito. Deseamos que en esta etapa de su vida nueva, que ha decidido ya, pues igual la disfrute plenamente y en cualquier momento podamos seguir platicando de estos temas ya de un modo más relajado. Y ojalá que cuando ande por acá, por Jojutla, pues aquí lo esperamos para seguir abonando, platicando de estos temas tan interesantes, no concluidos todavía, y que este tipo de explicaciones nos ayudan a comprender. Gracias nuevamente, que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto. Gracias por la invitación a Cadena Sur.